Bueno, buenos días, todas, todos. Siguiendo con esta clase de farmacología que habíamos visto, vías de administración de los medicamentos, distintas vías. Ahora vamos a ver un poquito en esta clase el rol de enfermería en esa administración de medicamentos, que yo lo dividí en dos partes. Primero, un poquito de introductorio, creo que ustedes ya han visto lo que vamos a ver, pero bueno, que sirva como repaso. Qué es un medicamento, qué es un fármaco, cómo se absorbe, todas esas cosas. Y después vamos a ver las normas de bioseguridad, porque es uno de los principales accidentes que ocurren cuando se manipula fármacos o medicamentos o en su diferencia los materiales que nosotros estamos usando para la administración de medicamentos. ¿Estamos? Entonces vamos a dividir en esta parte las normas de bioseguridad y en la otra clase, que va a ser la de antes del parcial, vamos a ver los accidentes o los errores, perdón, accidentes es ahora, y en la otra clase son los errores más frecuentes que ocurren durante la administración de medicamentos. ¿Estamos? Bueno, arrancamos con la clase. El temario de la clase incluye medicamento y fármaco, nombre de los medicamentos, formas de presentación de los medicamentos, orden y registro del medicamento, finalidades de los medicamentos, vías de administración de los medicamentos desde el punto de vista de la absorción, ventajas y desventajas de las diferentes vías, peligros comunes a todos los tipos de inyecciones, vías digestivas, equivalencias de conversiones. Bueno, un poco lo que les dije que habíamos ido viendo, y después, en la segunda mitad de la clase, viene todo lo que es bioseguridad, que también creo que ya lo habrán visto ustedes el año pasado en la materia CIMAT y en práctica profesionalizante, pero por ahí viene la pena refrescar un poco porque tener algunas precauciones cuando uno administra medicamentos. Bueno, la administración de medicamentos. Medicamento, sinónimo de fármaco o droga. Es una sustancia que al introducirse al organismo humano vivo alterna sus funciones mediante interacción molecular y se utiliza con el propósito de curar, rehabilitar, prevenir o diagnosticar. El fármaco, y son llamadas también drogas, que a la vez son sustancias de origen animal o mineral, que al penetrar al organismo producen una reacción celular y se emplea en la medicina, en la industria y la cosmetología. El metabolismo de los fármacos es la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. Vemos ahora cada una de ellas. Brevemente, la absorción es la transferencia del fármaco desde el punto de entrada hasta la circulación, o sea, un gradiente de concentración, o sea, una diferencia de concentración, el pH, o sea, la condición ácida o alcalina, el área de superficie disponible, etc. La distribución es una vez llegado al torrente sanguíneo, puede ser distribuido a los distintos compartimentos corporales, o sea, la unión a las proteínas plasmáticas, al flujo sanguíneo, capacidad para atravesar las membranas y solubilidad tisular. La eliminación, no tenemos biotransformación antes, consiste en la conversión del fármaco en sustancias más fáciles de eliminar y por lo general se lleva a cabo en el hígado, que es el órgano esencial en el metabolismo de fármacos. Los pulmones, riñones, mucosa intestinal, la placenta, desempeñan cierto papel también, pero el más importante es el hígado. La eliminación es el proceso por el cual se eliminan los medicamentos del cuerpo. Los riñones son la vía principal de eliminación
de metabolitos a través de la orina, pero hay algunos que se pueden eliminar por las heces, por el aliento, por el sudor, por la saliva, por la leche materna. La eficacia o eficiencia con que los riñones excretan medicamentos y metabolitos disminuye conforme avanza la edad. O sea que a mayor edad, mayor dificultad para eliminar los medicamentos y los metabolitos. Imagínense ustedes, estamos diciendo esto, un adulto mayor que está polimedicado. Factores que modifican la acción de los fármacos. Bueno, la edad, el peso corporal, el sexo, la presencia de enfermedad, factores genéticos, tolerancia, hipersensibilidad y presencia de drogas. Nombres de los medicamentos. El medicamento se vende con diferentes nombres, siendo generalmente químicos, oficial, genérico, farmacéutico y comercial. El nombre químico, pasa un poquito apurado esto, creo que ustedes ya esto lo vieron, bien visto. El nombre químico es una descripción de sus constituyentes químicos, o sea, basado en el principio activo que forman el medicamento. Ejemplo, ácido acetil salicílico, ¿estamos? Acá está la abreviatura ASA. O sea, ese es el nombre químico. Nombre oficial, genérico o farmacéutico, es el nombre que reciben en las publicaciones oficiales. Por lo general se le asigna a la compañía o persona que lo inventa. Por ejemplo, la aspirina, estábamos hablando del ácido acetil salicílico, es aspirina. O sea, genéricamente es aspirina. Ese químico se llama aspirina. Y nombre comercial o de patente o de fantasía, según como quieran llamarlo, es el que da el fabricante, o sea, a pesar de tener en muchas ocasiones las mismas propiedades, el principio activo, etc., reciben el nombre del laboratorio que lo produce. Por ejemplo, Geniol, Mejoral, Vallaspirina, bueno, todo lo que de acá estábamos hablando de lo que es ácido acetil salicílico, o sea, de lo que es aspirina, distintos nombres comerciales y que son lo mismo. Forma de presentación de los medicamentos, bueno, ya saben ustedes, eso lo vimos, pueden ser sólidos, cápsulas, tabletas, píldoras, grajeas, supositorios. Los líquidos pueden ser suspensiones, jarabes, elixires, tinturas, emulsión. Los parenterales, ampollas y frascos, ampollas, soluciones, por ejemplo, destroza el 5% en agua, solución salina normal y medio normal, Harman o Ringer, bueno, según. Y gaseosos, que son pulverizaciones, nebulizaciones, aerosoles y gases anestésicos. Bueno, acá vamos a empezar con algo muy importante. No sé si ustedes ya lo habían visto con la doctora esto, pero es orden y registro del medicamento. La prescripción debe tener 4 apartados. El encabezado o su prescripción, que incluye fecha, nombre y domicilio del paciente. Si es necesario el servicio, el número de cama que ocupa el paciente hospitalizado y el registro de administración o número de expediente o del seguro o de la obra social, lo que sea. El segundo, la inscripción que contiene nombre preferentemente el genérico. Por ejemplo, acá, si seguimos hablando del otro, sería aspirina. ¿Estamos? Presentación y concentración del medicamento. Instrucciones en cuanto a la dosificación, horario, vías de administración o algunas indicaciones específicas. Y finalmente los datos del médico como nombre, matrícula profesional, firma y sello. En los recetarios privados se incluyen en algunos el teléfono de ese médico. Acá hay un dibujo, una presentación, como es más o menos. Hay diferentísimas clases de recetas o de recetarios,
según sea la obra social, pero bueno, todas tienen que cumplir con este requisito. Por ejemplo, acá ha puesto amigdalitis, el diagnóstico del médico, y está recetando paracetamol, que es el genérico. Uno puede darle cualquier marca comercial si cumple los requisitos de que sea paracetamol, 500 miligramos, tomar 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 días. Total 20 tabletas o comprimidos, lo que sea. Y lo segundo, penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades, aplicar 1.200.000 unidades diluida en 10 centímetros cúbicos de agua bidestilada intramuscular, dosis única, o sea, un frasco, como viene. ¿Estamos? Firma y sello del médico y matrícula. Y fecha de dispensación de esta receta u orden médica. Es muy importante esto. Después vamos a ver, no en esta clase, sino en la próxima, algunos errores que hay en que cómo escribe el médico, que son imposibles de entender o se entiende cualquier cosa y a veces por no preguntar podemos cometer un error. Finalidad de los medicamentos, bueno, dependiendo del tipo de medicamento, el tratamiento puede ser terapéutico o curativo, para eliminar el agente causal, o sea, que son los usados para tratar la enfermedad, por ejemplo, un antibiótico. Preventivos o profilácticos se usan para impedir la aparición de una enfermedad o aminorar su gravedad en caso que ocurra. Por ejemplo, la vacuna de la BCG, o sea, la antituberculosa. Medicamentos de diagnóstico son los usados para ayudar al médico a decidir la causa de los síntomas del paciente. Ejemplo, pruebas alérgicas, medios de contraste, o sea, creo que todos ya conocen. Un medio de contraste cuando uno se va a hacer una resonancia, una tomografía, un centellograma. Según los estudios, antes se usaba mucho el bario, ahora, hoy con los adelantos que hay de las endoscopías, se ha empezado a dejar de usar un poco, pero bueno, también son un líquido que uno toma y es radiopaco, o sea que se ve, con la radiografía se ve el líquido. Y de sostén, medicamentos de sostén para conservar una determinada condición del organismo, indispensable para la curación. O sea que vamos a dar un tratamiento, un medicamento, por ejemplo yo en el caso mío, que estoy tomando medicamentos para mi enfermedad y prácticamente hasta los días que uno vive. ¿Estamos? Bueno, esto hasta el cansancio, los 5 correctos. Yo ya prescrito el medicamento, se hace necesario administrarlo, para lo cual se deben cumplir los 5 exactos o correctos, ya que estos sirven de guía para la administración de medicamentos. O sea, medicamento exacto, dosis exacta, vía exacta, hora exacta, paciente exacto. Para saber si es el medicamento exacto y leer cuidadosamente la receta. Antes de tomar el medicamento, antes de abrirlo, antes de ponerlo, leer 3 veces el rótulo del frasco o de la ampolla. Después tenemos, cuando ya todo esto que de los 5 correctos, los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. ¿Entendemos? Yo preparo ese medicamento, yo lo administro, yo lo anoto, lo registro y yo respondo por lo que pueda pasar. Soy el responsable. Desde el punto de vista de absorción se subdividen en vía inmediata digestiva, oral, sublingual y rectal, respiratoria, inhalaciones, geniturinaria, vagina, vulva, dermatológico tópica, piel, cuero cabelludo, cabello, uñas, otras mucosas, por ejemplo las conjuntivas, la mucosa nasal, el conducto auditivo, vía inmediata parenteral, endovenosa, intramuscular, intradérmica, subcutánea, intracardíaca. Bueno, más o menos fuimos viendo detalladamente un pantallazo en cada clase. Desde el punto de vista de su relación con el aparato digestivo,
se subdividen en enteral y parenteral. Enteral se refiere al tracto digestivo e intestinal. Parenteral se refiere a cualquier vía que no requiere la absorción del medicamento a través de la membrana entérica hacia la circulación sanguínea portal. A su vez, esta se divide en local, piel y mucosas, y en sistémica, respiratoria e inyectable. La aplicación de medicamentos por inyecciones se realiza a través de las vías intramuscular, endovenosa, intradérmica y subcutánea. Por lo tanto, implica el uso de jeringas y se hace necesario conocer las partes de la misma. Bueno, tenemos las partes de una jeringa. La jeringa tiene dos partes, el cilindro o parte externa y el émbolo o parte interna. Y se le adosa una aguja. La aguja está compuesta del cubo donde inicia la base de la aguja y por la cánula, que es la parte más delgada y larga, al final termina con la parte biselada, lo que tiene varios calibres, bueno, 14, 16, 18, 20, 22. Mientras más baja está la numeración, más gruesa es la aguja. El largo se expresa en centímetros, 1,2, 1,5, 1,25, 2,5. Ni el largo de la aguja ni el calibre de esta están determinadas por el tamaño o capacidad de la jeringa. O sea que todos los conos convergen, o sea, pueden ser acoplados a una jeringa estándar. Lo que sí va a cambiar es la aguja, pero los conos pueden ser todos colocados en una misma jeringa. Bueno, terminado con este tema, que creo que ya lo tenían sabido, vamos con las normas de bioseguridad, barreras protectoras. Bioseguridad, vamos a ver normas y barreras. La bioseguridad, ¿qué es? Y es el conjunto de medidas preventivas mínimas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad, disminuyendo o eliminando los riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos, mecánicos y psicológicos. Proteger la salud y la seguridad del personal, o sea, de nosotros, de los pacientes y de la comunidad. Disminuyendo o eliminando riesgos producidos por agentes biológicos que pueden ser los que nosotros desechamos, estamos, agentes físicos, los químicos que pueden ser los medicamentos, los fármacos, mecánicos y también psicológicos. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta porque cuando nosotros estamos manejando fármacos y todo, hay material que se descarta, material que puede lesionarnos a nosotros o al paciente, material que en ese descarte podemos afectar a la comunidad, material que podemos afectar al paciente, estamos con un químico que no corresponda o alguna maniobra mal hecha, y psicológicos si nosotros también no sabemos interpretar o cuidar estos riesgos. Los principios. No existen normas ni reglamentos absolutamente seguros. La seguridad proviene de una actitud consciente y responsable de la persona y depende del esfuerzo de cada persona para eliminar toda condición y acto inseguro que pueda conllevar a un accidente. O sea que depende de nosotros. No es que hay una norma y un reglamento que sea totalmente seguro. No. Pero sí nosotros tenemos que fomentar esa seguridad con una actitud consciente y responsable y esforzarnos para que todos podamos eliminar estos riesgos. Los objetivos que tiene la bioseguridad es contribuir a la construcción de una cultura de trabajo dentro del ambiente hospitalario por parte del equipo de salud. Proteger al personal de salud, al paciente y a la comunidad, disminuir los riesgos de contraer una infección intrahospitalaria, reconocer las situaciones de riesgo
y aplicar los principios universales. Bueno, acá ven que los objetivos es un poco lo que hablamos antes. ¿Qué requisitos para una buena bioseguridad? Y establecer por escrito las medidas de bioseguridad y dar a conocerlas que sean leídas y comprendidas por todos. Debe haber en cada servicio cuáles son las normas que nosotros vamos a tener en cuenta. Capacitar a los trabajadores para tener la seguridad de que se comprendan las medidas a tomar y así evitar riesgos. Se debe incluir las necesidades. Debe existir un registro de incidencias o accidentes. Importante eso. Se debe investigar cada enfermedad o accidente para determinar qué acción se ha seguido y corregir los posibles errores en que se haya incurrido y evitar que esto vuelva a suceder. Sexto, recabar información a todo nivel sobre posibles peligros a través de encuestas, estimular al personal a sugerir los medios de evitar los riesgos en su sector, siendo indispensable que la información sea lo más fidedigna posible para tomar las medidas correctivas pertinentes. O sea, tampoco nos vamos a engañar nosotros mismos. La información tiene que ser real. Bueno, los principios básicos de seguridad, esto es importantísimo, chicas. Esto no se cumple en ningún lado. Todo paciente debe ser asumido como portador de un agente infeccioso, hasta que no se demuestre lo contrario. Uso de barreras protectoras, o sea, disminuir o evitar el contacto con líquidos, materiales potencialmente infectados. Tuvimos que esperar que venga una pandemia como esta para aprender todas estas cosas, que las deberíamos saber desde el día que comenzamos a ser enfermeros. ¿Estamos? La universalidad, es uno de los hechos que más discriminación causan dentro del hospital. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que se internó un paciente infecto contagioso, entraba a la habitación y con todas las normas de bioseguridad, antiparra, gorro, camisolín, bota, guante, todo. Ahora entraba otro paciente que yo no sabía nada si era una infección y entraba así nomás. Entonces todo el mundo se daba cuenta que donde yo estaba entrando a esa habitación era alguien que tenía una enfermedad infectocontagiosa. Y ustedes saben que nosotros somos muy discriminatorios en ese sentido. ¿Estamos? Entonces tener mucho cuidado con eso. Vino esta pandemia que nos hizo, no sé si aprender, pero por lo menos a cuidarnos un poco más de lo que nos cuidábamos antes y también a cuidar al paciente, porque si nosotros no nos cuidamos, le estamos perjudicando a esos pacientes. Factores potenciales de bioseguridad vinculados a los insumos, derivados de la infraestructura y dependientes de conductas humanas. Bueno, fíjense, vinculado a los insumos, derivados a la infraestructura o dependientes de conductas humanas. No me voy a detener mucho porque se va a hacer muy larga la clase, pero esto también es muy importante. Los insumos y la infraestructura. Y también las conductas humanas que a veces tenemos nosotros que son conductas de riesgo. Tomamos conductas realmente de riesgo. Bueno, acá tenemos riesgos químicos, los aerosoles, los limpiadores, los detergentes, los desinfectantes, los solventes, los plaguicidas. Riesgos físicos, la electricidad, explosivos, el piso encerado, poca luz, poca ventilación, los equipos, riesgos biológicos, alergias, sangre, líquidos biológicos, estamos, material punzo cortante, especímenes quirúrgicos, y en los riesgos psicológicos tenemos excesivas horas de trabajo, o sea, ahora les cuento un poquito de esto, relaciones interpersonales, problemas personales y falta de entrenamiento. O sea, a veces las excesivas horas de trabajo hacen que uno se canse
y disminuya su concentración. ¿Estamos? Y después las relaciones interpersonales también, si uno no se lleva bien con sus compañeros, no hace a veces las cosas bien. ¿eh? Problemas personales, a veces puedo ir yo mal de casa. Y la falta de entrenamiento. A veces yo entiendo que todos tenemos el derecho a tener un trabajo y todo, pero debemos estar entrenados porque si no lo estamos perjudicamos a los pacientes. Bueno, acá tienen un poquito cómo está todo así nomás, amontonado. Bueno, tipos de accidentes biológicos y inoculación parenteral de material biológico. A veces nos pinchamos con algo que estaba con material biológico. Una herida cortante y exposición a material, o sea, tenemos una herida cortante y la exponemos a un material biológico. Contacto de mucosas o piel erosionada, tenemos una raspadura, una erosión en la piel y ese contacto con las mucosas o la piel erosionada. Inhalación de aerosoles de material, bueno, muy visto ahora en esta pandemia, o la ingestión de material biológico. ¿Estamos? Hay que tener muchísimo cuidado cuando se guarda, a veces se guarda en la heladera. Bueno, no voy a hablar. Bueno, medidas universales de bioseguridad, lavado de manos, barreras protectoras son los guantes, mascarillas, camisolín, anteojos, objetos punzocortantes, descarte adecuado. Ambientes seguros, limpieza, desinfección, descontaminación. Una buena disposición para los desechos y el uso de la señalética. Las barreras protectoras, uso de guantes para sacar sangre o poner inyectable, para procedimientos quirúrgicos, para toma de muestras ginecológicas, para evitar contacto con mucosas o excreciones, para el manejo de desechos, para la aspiración nasal u oral, manejo y limpieza de material contaminado, limpieza, bueno, etc. Los guantes, una barrera protectora muy importante. Deben usarse al tiempo que dure el procedimiento. Por ejemplo, las mascarillas, para evitar un contagio vía aérea, debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras y debe ser amplia cubriendo la nariz y toda la mucosa bucal. Acá tenemos algunos dibujitos, algunas fotitos. Los lentes, estamos para evitar contagio a través de las mucosas, deben dar protección frontal y lateral, y el camisolín, evitar contaminación de superficie de la ropa, usar bata, chaqueta, uniforme dentro del dormitorio. Esta ropa protectora deberá ser quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo, o sea, descartada, y no debe usarse en ambientes que estén limpios. Bueno, otros cuidados deben preverse todo el tiempo que duren los procedimientos, o sea, no se debe llevar ninguno de los siguientes tipos de zapatos al hospital. Por ejemplo, sandalias, suecos, tacones altos, zapatos que dejen el pie al descubierto. Y bueno, está prohibido fumar, comer, portar alhajas, el pelo suelto durante el procedimiento de las muestras, deben recortarse las uñas. Bueno, algunas normas que yo creo que ustedes ya las tienen que saber, pero bueno, venía el caso refrescarla un poco porque estábamos viendo esto de la administración de los medicamentos, algunas normas que hay que tener en cuenta. Los objetos punzocortantes, precauciones que hay que tener con las agujas, bisturí, navajas, o sea, no se deben tirar en cualquier lado, no hay que descartarlas así nomás, están los descartadores, se debe hacer un manejo adecuado.
usar recipientes que tengan lavandina al 1% y rotularlo como altamente contaminante, o sea, lavandina o cualquier otro desinfectante que estén usando. Siempre la lavandina no por mucha cantidad es mejor desinfectante, sino que se debe preparar al 1%. ¿Estamos? Bueno, todas estas cosas, cuidado, cuando uno va a envainar de vuelta la aguja, o sea, a meterla en el capuchón que había sacado, fíjense, ahí hay una fotito con alguien que se pinchó el dedo, tener mucho cuidado, ¿eh? Después no doblar nunca las agujas, hay muchos que las doblan, las agujas, ¿eh? No hay que romperlas antes de eliminarlas, y bueno, lo que les dije antes, evitar el encapuchado, porque ahí es donde vienen muchísimos de los accidentes que pasan, que nos podemos inocular cualquier cosa. Bueno, ambientes seguros, departamento de alérgico y asmático, el dibujito, y está lleno de flores y de cosas y de regalos muy lindos, pero no se pueden llevar flores a las habitaciones. Yo sé que todo está bien, está bárbaro, pero no es para el ambiente hospitalario porque mucha gente sufre de alergias al polen, a las flores y a muchas cosas, entonces no, en la mayoría de los lugares, no sé acá, pero está prohibido que se reciban ramos de flores o algunas cosas parecidas en las habitaciones. La limpieza de los ambientes, zona de bajo riesgo, o sea, si es una zona de bajo riesgo, lavar con agua y detergente y esperar que estén completamente secos antes de volver a utilizarlos. Por ejemplo, una mesada que no estemos usando para alguna cosa especial. Las zonas de alto riesgo, lavarlas con agua y detergente, añadiendo un desinfectante. Y tener en cuenta esto, no barrer con escobillones y usar trapeadores húmedos. Cuidado en áreas de trabajo, ambientes seguros, limpieza de materiales y equipos, descontaminación, los desechables, mucho cuidado con esto, con los catéteres, con las sondas, con los frascos, utilizar detergentes y luego desinfectantes, usar soluciones de cloro al 5%, fenol al 5%, un peróxido de hidrógeno al 6%, un glutaldehído al 2%, formaldehído al 1%, y desecharlas en un recipiente con lejía. La lejía es una preparación que se hace acá con lavandina al 10%. Pero mucho cuidado cuando los catéteres, principalmente cuando sacamos de una vía central, o las sondas vesicales o sondas nasogástricas que retiramos, tener mucho cuidado con el manejo de eso. Acá, esta clase es un poquito hablar de lo que nos puede pasar a nosotros a veces. También podemos perjudicar a los pacientes y a la comunidad, pero mucho de lo que nos puede pasar a nosotros por el mal manejo y el descuido de todas estas cosas. No desechables, los frascos de aspiración, por ejemplo, el instrumental médico, las pinzas, las tijeras, mango de bisturí, separadores, trócares, etcétera. Usar desinfectante, bueno, todo más o menos parecido. El más recomendado es el glutaraldehído para el instrumental metálico. Y los otros, porque son muy corrosivos, por ahí los pueden estropear al material como pinzas, tijeras, todas esas cosas. Para descontaminar equipos de limpieza, remojarlos por 30 minutos en una solución de cloro al 1%, o glutaraldehído al 2%, diluir la solución antes de verterla por el sistema de desagüe. No, nunca tirar al sistema de desagüe esa solución, o sea, echarle agua, diluirla antes de echarla, no echarla como la usamos para remojar esos equipos que habíamos usado.
Para el procedimiento este de descontaminación, usar guantes y una pinza portaobjeto grande y colocar los materiales sobre una parrilla y sumergir por 10 minutos en un recipiente, bueno, con solución detergente para que se remueva la materia orgánica, porque generalmente quedan con sangre pegada en las tijeras o en las pinzas. Si se ha hecho, no pongamos una cirugía, sino una curación, o en la guardia se utilizó para alguna sutura o algún accidentado. Enjuague el material aún sin tocarlo, no lo toque directamente, sosteniendo la parrilla bajo un buen chorro de agua. Está Patricia ahí hablando, me está diciéndome ella cómo hace. Bueno, bárbaro. Por lo menos aparentemente lo hace bien. Estamos, porque va contándome todos los pasos, está con las hojas de bisturí, no sé qué le ha pasado. Pasa los materiales con la pinza al recipiente conteniendo el desinfectante durante 20 minutos. Sacar los materiales y proceder a la limpieza. La limpieza, los equipos y materiales, es el proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas y otros elementos extraños de los objetos en uso, mediante el lavado con agua, con o sin detergente, utilizando una acción mecánica de arrastre, o sea, un chorro que salga con fuerza, o sea, que arrastre. Previa decontaminación de residuos orgánicos, se procede a la limpieza usando cepillado prolijo. Desde ya que siempre también usando guantes. Ya lo habíamos visto al comenzar esto. La limpieza, los equipos y materiales, o sea, el enjuagado y enviar a esterilizar. La limpieza debe proceder a todos los procedimientos de desinfección, o sea, tengo que limpiarlos antes. Nos ha pasado, chicas, de tener que abrirle una caja a un médico y que tuvieran sangre, principalmente las pinzas Koger o alguna de esas, o algún portaguja. Hay que tener mucho cuidado con esto. No olvidar de usar barrera protectora, como habíamos visto, los guantes, un camisolín, puede ser un antiparra, bueno, lo que ustedes vean que sirve para esto. Y debe ser efectuada esto en todas las áreas del hospital. Esto no es exclusivamente nuestro, sino que debe ser usado en todas las áreas. Tipos de desinfección. Bueno, tenemos de alto nivel, inactiva el micobacterios, virus y hongos, con excepción de las esporas. Atención a esto también con las esporas. Desinfección de nivel intermedio, inactiva el Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, la mayoría de los virus, la mayoría de los hongos, pero no las esporas bacterianas. Desinfección de bajo nivel puede destruir la mayoría de las bacterias, algunos virus y algunos hongos. No es confiable para microorganismos resistentes como bacilos de tuberculosis o esporas bacterianas. Las esporas bacterianas realmente se desactivan o se eliminan con la estufa de calor seco o con un autoclave, con un vapor a alta presión. Acá desinfección por agentes químicos, uso de material sensible al calor, desinfectantes de uso común. El cloro, económico, útil para superficie. Formaldehído, que es el formol, bastante dejado de lado, antes se usaban mucho las pastillas de formol. Daño, esterilización química, tóxico, bueno, cambiar cada 14 días, bueno, las pastillas como se ponía. Glutaraldehído al 2%, que es da una esterilización química y es tóxico y cambiarlo cada 14 días. Los instrumentos deben ser enjuagados con agua estéril o hervido. Nunca combinar cloro, o sea, lavandina con formol. Nunca. Porque despide un gas tremendamente tóxico. La desinfección por ebullición, usar un recipiente con tapa,
El material debe estar cubierto por el agua, ebullir, o sea, hervir durante 20 minutos como mínimo, retirar el material inmediatamente después de la ebullición para evitar el sarro y secar al aire antes de usar o guardar. Muy usado esto antiguamente cuando se ponía una inyección. Llegaba la enfermera a la casa y lo que hacía ponía a hervir las jeringas con las agujas, con todas las cosas ¿eh? En la cocina. Ay, me tira Patricia otra palabrita con vinagre. Bueno, esto es lo que se hacía hace 50 años. Usos. Material que entra en contacto debajo de la piel. Mucosas, torrentes sanguíneos o tejidos estériles. O sea, esta es la esterilización. Método físico, calor seco. La estufa a 170 grados. Calor húmedo, que es el autoclave a vapor saturado. Al 2%, a 121 grados a 2 atmósferas. Los químicos, líquido, el glutaraldehído, ácido paracético, gas, el óxido de etileno, bueno, muy usado para esterilizar. Formaldehído, peróxido de hidrógeno, plasma, o sea, peróxido de hidrógeno, ácido paracético. Estos químicos ahora han tomado mucha difusión, por ejemplo, los líquidos que se utilizan mucho para desinfectar, por ejemplo, cuando se hacen estudios en videoscopio, todo lo que se usa para endoscopías y todas esas cosas, sondas que se usan en los cateterismos, todas estas cosas que si uno las va a usar, a lo mejor con 3 o 4 pacientes en el mismo día, entre paciente y paciente se esterilizan con líquidos. Bueno, la disposición de los desechos, los contaminados de alto contenido de gérmenes, por ejemplo, sangre, pus, líquidos corporales, heces, residuos alimenticios, etc. Los pañales, gasas, bueno, algodones, todo lo que sea contaminado con sangre o pus o líquidos corporales o heces. No contaminados no son de riesgo para quien lo manipula. Por ejemplo, cartones, botellas y residuos plásticos. Bueno, hablábamos de la señalética, algunos cartelitos para usar como medida de precaución universal, que nos están indicando algunas cosas. Creo que esto lo vieron en CIMAC el año pasado. Los accidentes más frecuentes que pasan. Autoinoculación accidental debido a pinchazos o corte con agujas, pipetas, bisturís u otros elementos punzantes. Exposición de piel o mucosas a sangre. Estamos a hemoderivados, a otros fluidos biológicos contaminados, especialmente cuando la permeabilidad de las mismas se encuentra alterada por heridas. Bueno, que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Escoriaciones, eczemas, herpes, conjuntivitis o quemaduras. Otro tipo de accidentes, inhalación de aerosoles, productos al agitar muestras. Estamos al destapar tubos, al expulsar la última gota de la pipeta durante la centrifugación, especialmente cuando se emplean tubos abiertos o con mayor volumen del aconsejado por el fabricante, en una centrífuga de ángulo fijo, o cuando ésta es frenada abruptamente para ganar tiempo. Salpicaduras en los ojos o aspiración bucal. Bueno, en resumen, la bioseguridad y buenas prácticas de trabajo, uso de señalización en áreas críticas, seguimiento de accidentes de trabajo. Bueno, yo acá puse un cuadro, está bastante por ahí, no sé cómo lo van a ver, pero pausen si quieren y miran los residuos de los establecimientos de salud, los frecuentes, los comunes, digo, los peligrosos,
los patogénicos, los especiales, hay una ley de los residuos patogénicos, bueno, todo está explicado en esto, letra muy chiquita, pero bueno, simplemente creo que ustedes ya saben todo esto. Acá tenemos residuos hospitalarios, en un lugar los patogénicos y en otro los comunes, en un lugar los comunes y en otro los patogénicos. Bueno, ¿en qué lugar los ponemos? ¿Estamos? Conclusiones. Debe haber en todos los servicios un equipo de bioseguridad, elaborar normas y mejorar medidas, si éstas existen, diseñar estrategias y material informativo al alcance de todo el personal, fomentar la creación de comités de infecciones y comprometer a las autoridades del establecimiento. Bueno, como actividad, para las dos comisiones lo mismo, que es un medicamento, creo que ya lo saben, en el metabolismo de los fármacos, describa, por favor, no nombre, describa absorción y distribución. En el metabolismo de los fármacos, describa eliminación y biotransformación. El punto 4, describa la orden y el registro de los medicamentos. Describa la finalidad que tienen los medicamentos. Punto 6, ¿qué es bioseguridad? ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Describa los principios básicos de la bioseguridad, cuáles son las medidas universales de bioseguridad y describa los accidentes más frecuentes. Bueno, muchas gracias por su atención y como siempre a su disposición.